Caos total y gran cantidad de robos y delincuencia. Eso es lo que estamos viendo en el último tiempo y que ahora está siendo duramente criticado por figuras de la prensa, como el caso del periodista Julio César Rodríguez, que salió a criticar duramente a la delincuencia en razón de un saqueo masivo que se dio en la comuna de Puente Alto, en la capital, en Santiago, y donde incluso Julio César Rodríguez dijo que algo pasa, que no se respetan las instituciones, que la cultura está mal, que falta orden público, y una serie de discursos que es bien sorprendente, tomando en cuenta la voltereta que eso significa con respecto a las posiciones que él antes tenía. Tanto así que hay que recordar que él en su momento apoyó y promovió a candidatos de la lista del pueblo, esos mismos octubristas que justificaron la gran destrucción que se dio el 18 de octubre y también en muchos casos la promovieron, incluso hasta el día de hoy. Y en medio de eso, también hay que hablar sobre el gran escándalo que se dio entre el presidente Gabriel Boric y la institución de Carabineros por sus declaraciones donde los acusó de que habrían cientos de violaciones hechas por la institución durante lo que fue el estallido. Vamos a ver si eso es verdad o no. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Paulina Concha y Lucho Bravo, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer se dieron de nuevo saqueos dentro de la capital. Ahora, esto fue pasado el 18 de octubre, porque el 18 de octubre, como ahora es la repetición de lo que fue el estallido y que al final, como tantas otras fechas, se dan un descontrol total en que se saquea, se roba y hay ataque, que es algo lamentable que en Chile se ha normalizado a lo largo del tiempo y como que hace que se aguantara como si fuera algo natural, cuando lo que habría que hacer es responder con mucha fuerza y de manera bastante dura contra aquellos que hacen eso porque son delincuentes. Pero más allá de eso, se dieron saqueos el día de ayer, 19 de octubre. Ahora, lo que ocurrió fue con respecto, y que esto fue bien emblemático, un supermercado en Bajos de Mena, en Puente Albo, un supermercado marca Alvi. Y este mismo supermercado lo habían saqueado el 18 de octubre, o sea, hace 2 días, lo volvieron a saquear ayer y los años anteriores también lo habían estado saqueando. Saqueo constante, y lo que se dio es que más o menos unas 100 personas fueron a atacar al supermercado, lo saquearon y fueron a robarse cerveza, televisores, cosas por el estilo, y después llevaron sus autos y distintas cosas para robarse más cosas. Y eran habitantes del lugar. Muchos de ellos justamente al principio parece que era un pequeño grupo como organizado de delincuentes que lo hicieron, pero después habitantes locales, que también delincuentes los que participaron en esto, fueron a robarse también cosas. Como se puede ver un poco en pantalla, la mayoría robándose cerveza. No, sí, claro, la gente que ahí estaba robando por necesidad, pura necesidad de robarse las cervezas, ¿no? Y en medio de eso, vamos a analizar un poco cómo habría que responder ante eso. Fue muy criticada esta situación por distintos sectores. En realidad a nivel transversal esto generó condena. Y que muchos dicen, hoy no entendemos por qué pasa. No lo entendemos. Porque dicen es que la gente roba por necesidad de ese gobierno, entonces no entendemos por qué es esto. Entonces, en realidad son argumentos bien absurdos, pero gran parte de los sectores políticos lo condenaron en esta situación y figuras como Julio César Rodríguez, con manera bastante molesta, salieron a criticar esto diciendo que faltaba más autoridad, que la cultura estaba mal y que esto era inaceptable. Aquí el problema que hay en Chile es de respeto a la autoridad. Ese es el problema que tenemos. Y lo tenemos no solo con Carabineros, lo tenemos con los estudiantes que no respetan a los profesores, ¿no es cierto? La gente que no respeta a la gente mayor, que los más jóvenes tienen un desprecio de verdad que no entiendo de dónde viene, por la gente mayor, por la gente adulta, por la gente que está en la tercera edad, se burlan de ellos, se ríen. O sea, estamos en una época donde hay que ser más estricto en materia, en este tipo de materias, digamos, ¿no? Entonces no puede ser que un carabinero tenga que terminar quebrado, con un hueso quebrado o con, no sé, herido, con un corte, para que alguien quede en prisión preventiva, porque a lo que hay que combatir no es a ese tipo de agresiones, porque estamos claros que eso es gravísimo. Hay que combatir a tipos como este, pues. A tipos como este, que a él no le parece que lo estén controlando, a pesar de que él está haciendo uso de la calle para un lucro personal completamente fuera de lugar, fuera de la ley, y cuando lo detienen o detienen a sus amigos,
él se comporta de esta manera y golpea a una carabinera. Entonces ahí ya tiene que ser estricta la ley. Ahí tiene que ser estricta la ley. O sea, Julio. ese es el problema. Es lo mismo que un estudiante. Si un estudiante insulta a un profesor, lo agarra, le dice groserías, todo tiene que ser sancionado al tiro en la escuela. No tiene que esperar a que le tire el borrador en la cabeza y le rompa la cabeza y le pongan 3 puntos. Ahí lo ven. Una dura crítica por parte de Julio César Rodríguez, que es una figura muy influyente, especialmente por su participación en los matinales, ¿no? Pero es un poco curioso, y no soy el único que se dio cuenta de eso, porque muchas figuras salieron a criticar a Julio César Rodríguez por la voltereta que se ha dado. Ahora bien, que condene ese tipo de cosas, qué bueno que encuentre que eso está mal, pero es bien curioso, y distintos sectores lo fueron a criticar. En particular tenemos el caso de Diego Chalper, de la centro-derecha, que es una figura muy maravillosa para nada. En este canal lo hemos criticado bastante, pero que en este análisis que hace tiene razón, donde dice: me encanta que condene la violencia, no tenía un discurso similar hace 3 años. Y efectivamente, porque Julio César Rodríguez ahora casi parece una persona distinta, casi como si se hubiera dado una revelación divina. Yo lo llamaría una voltereta solo para mantener buen rating, pero una revelación divina. Porque él hace años justificó todo el proceso del estallido, justificó gran parte de las cosas que ocurrieron, y en gran medida él incluso fue responsable de manera indirecta del desastre que fue la constituyente, porque él apoyó como candidatos a la lista del pueblo, esa misma lista que llevó a Rojas Bade, el estafador, que llevó a tantos sectores octubristas que empujaron políticas sumamente radicales colectivistas, y que por lo tanto él compartía al haberlos apoyado. Rafael Montesinos es un candidato independiente por la lista del pueblo. Va por el distrito 12, quiere estar en el Parlamento representándolos a todos ustedes. Elige los candidatos independientes. Ahí lo ven, que ese es un videito que a él no le gusta que se muestre mucho porque es algo que quiere olvidar, ¿no? Él apoyó e hizo propaganda por la lista, la nefasta lista del pueblo, ¿no? Entonces, nuevamente una voltereta, ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Numerosos medios de comunicación y periodistas han cambiado el discurso después del plebiscito del apruebo contra el rechazo, algunos un poco antes, porque se dieron cuenta que podríamos decir, la cultura, el pensamiento poblacional había cambiado, y ese apoyo al octubrismo y ese radicalismo de izquierda no estaba siendo rentable, ¿no? Ahora, me parece bien que se critiquen este tipo de materias, ese tipo de saqueos, de ataques que están ocurriendo, maravilloso, ¿no? Pero es bien hipócrita porque se nota que este tipo de posiciones no son realmente porque lo crean o por una convicción interna, sino que se dan volteretas por conveniencia del momento. Y yo creo que hay que ser muy crítico con todo ese tipo de posiciones radicales que se están dando, empujando justificaciones de la violencia, etc. Pero al menos puedo respetar a personas que defiendan esas materias siempre y cuando sean consecuentes. No, al menos son sus principios nefastos, inmorales, pero al menos son consecuentes con esos principios. Pero si hay algo que desprecio bastante, son estas posiciones de volteretas permanentes de personas que solo se adaptan, como se ve el caso aquí, a una situación porque creen que les conviene. Y ahí vemos, en su momento apoyó la lista del pueblo, literalmente el discurso contrario por completo a la posición actual, y ahora dice lo otro. Son como dos personas completamente distintas. Yo creo que haría orgulloso a nuestro presidente Gabriel Boric con las volteretas que se dan, porque creo que están al mismo nivel de voltereta olímpica. Pero de todas maneras es una buena crítica. Y ante este tipo de situaciones vemos que es un aumento de la delincuencia y que hay que lidiar de manera bastante dura. Muestra por un lado la necesidad de que la población local, que son aquellos que cumplen la ley, ciudadanos que solo quieren vivir en paz, puedan tener acceso a armamento para defenderse, y al mismo tiempo que los negocios, los emprendimientos y las cadenas puedan tener sus guardias de seguridad privada, y que esos guardias de seguridad, como ocurre en otros países, puedan tener acceso a armamento y puedan defender el lugar de su trabajo, y los otros puedan defender su negocio. Porque lo que están haciendo todas esas personas que participaron haciendo eso es robar. Son criminales, son saqueadores. Y ante los criminales lo que hay que hacer es responder con mano dura. Es así, no hay que tener piedad con ese tipo de situaciones. Y lamentablemente en este país se ha legitimado muchas veces el robo, se ha justificado y se le ha dado apoyo político como mediático. Y eso tiene que parar. Este tipo de situaciones en otros países no se pueden dar porque los dueños de los negocios o sus guardias están armados con armamento. Y no se atreven los otros a ir a robar, los que son delincuentes, porque estas personas son delincuentes, quieren la oportunidad y roban. Tal vez no son delincuentes organizados como otros, pero aprovecharon de robar como vieron que otros estaban robando. Y a esas personas hay que responder con dureza. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Y lo que es correcto es que se puedan armar para defender sus negocios o sus trabajos los habitantes locales a los cuales están atacando. Pero asociado al tema de carabineros que mencionó Julio César Rodríguez, también ha habido un escándalo importante por las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Porque en un discurso, cuando hablaba el día de antes de ayer, el 18 de octubre, sobre el legado del estallido y que en gran medida defendió, él dijo, en una acusación bastante fuerte, que habría cientos de violaciones por parte de carabineros en contra
distintas personas, principalmente mujeres, durante el periodo del estallido. Y que eso es una situación lamentable, etcétera. Y muchos lo cuestionaron diciendo que esto era mentira y de dónde se lo sacó, ¿no? Y por un lado salió lo que es la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a decir que hay evidencia suficiente, que no es falso, porque en realidad la realidad procesal no siempre se acoge a la realidad material. Entonces, como no hay mucha condena de algo así, bueno, que en la práctica no haya pruebas de condena de que esto haya sido así, creemos que sí es así. O sea, la verdad es más o menos algo subjetivo. Y otros decían que en realidad era mentira porque no había ni un solo caso y no estaba justificado acusar que hubiera habido violaciones por parte de Carabineros. Pero la realidad, en realidad es un punto intermedio entre los dos. Hay al menos un caso, uno que sí está condenado y comprobado, que hubo abuso sexual por parte de un carabinero durante lo que fue el estallido. Y ocurrió en Arica, donde un carabinero sí hizo abuso sexual y que utilizó su poder y que eso está comprobado, ¿no? Es un caso comprobado, es uno nada más. Ahora, Boric habló de cientos, ¿no? Y es mentira que haya cientos de casos comprobados, hay uno. Y ese caso sí espero que se le apliquen aún sanciones más duras porque ese tipo de situaciones son inaceptables. Lo que sí es cierto, pero insisto, eso puede ser que sea o no, porque acusación uno puede acusar cualquier cosa, es que hay 300 casos distintos de violaciones y de violencia sexual que están involucrados carabineros como acusados que ocurrieron durante el periodo del estallido, como abuso de poder también, como también violaciones y otro tipo de actos sexuales que se realizaron ahí. Pero eso son acusaciones y que están ahora en juicio. Ahora algunas serán condenas, puede ser, otras no, no lo sé. Pero hay que verlo cómo se desarrolla. El único problema es que nuestro poder judicial está tan cuestionado y es tan difícil confiar para un lado o para otro lo que diga el poder judicial con todos los casos de corrupción, de politización que hay dentro y una serie de otros problemas que cuesta saber si es realidad o no las situaciones que se dan ahí. Pero cuando Boric dice que hubo más de cientos y cientos de violaciones durante el estallido, no es verdad porque no está comprobado. Hay un caso comprobado y que es condenable. No es que no haya casos, como decían otros, especialmente asociados a la derecha, y que les gusta justificar a veces a las fuerzas de orden y seguridad ante cualquier cosa, ¿no? Incluso en los casos de corrupción. Sí hay casos comprobados, pero los otros son simplemente acusaciones y hay que ver cómo se desarrollan. Ahora, probablemente muchas de ellas sean ciertas. Claro que sí, no sería una sorpresa que fuese así. En los casos del Estado siempre ocurre este tipo de abusos, ya sean corrupción o abuso de poder, no es algo novedoso. Y dentro de Carabineros ha habido numerosos problemas, tanto con asociaciones al narcotráfico en los niveles bajos, corrupción en los niveles altos de robo de plata. Entonces, que esto se dé no sería una sorpresa. Pero decir como que estuviera comprobado que haya cientos de casos, simplemente no es cierto. No lo es. Y en gran medida se utiliza eso, más allá de todo esto, como una excusa para poder hacer una transformación de dicha institución que tiene serios problemas y requiere reforma, pero para no hacerlo algo, podríamos decir, más independiente o darle mayor poder a la población, sino que lo que se usa todo este tipo de discursos para justificar un cambio a favor de crear una nueva policía o transformar los carabineros actuales que sea funcional a los grupos de poder que están actualmente gobernando, como el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista. Estos intentos de crear una nueva policía, pero que les obedezca a ellos. En esa dirección usualmente van ese tipo de discursos. Una policía aún más, podemos decir, estatista, controladora, y peor todavía que la que ya tenemos, que tiene sus problemas, pero también tiene sus virtudes, ¿no? En vez de ir en la dirección correcta para hacer reformas en la dirección equivocada. Pero ¿qué les parece estas volteretas de Julio César Rodríguez? Como también los saqueos y destrucción que se está dando a la vez que se discute este escándalo de Boric con Carabineros. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.